propone Kamala Harris en materia de inmigración de cara a las elecciones? Veamos. Harris dijo que si llega a la presidencia, su gobierno prohibiría el ingreso a Estados Unidos por 5 años a quienes sean detenidos tratando de ingresar de forma irregular. Los Dreamers, es decir, aquellos inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, serán una prioridad y buscará que obtengan la ciudadanía. Harris quiere aumentar los agentes de la patrulla fronteriza y promete más tecnología para bloquear la entrada de fentanilo al país. En el foro de CNN, Harris dijo que prometía impulsar un proyecto bipartidista para fortalecer las fronteras, aun cuando tenga que aceptar que se use dinero federal para la construcción de un muro en la frontera. Además, la vicepresidenta dice que se necesita, y cito, vía integral a la ciudadanía. Eso incluye requerir a la gente trabajadora que se gane su ciudadanía y hacerlo de una manera integral, humana y ordenada. Vale la pena aclarar o reiterar que Trump no ha hecho ninguna propuesta sobre inmigración más allá del muro fronterizo y deportar a millones de indocumentados, y por eso solo vamos a analizar las propuestas de Kamala Harris. Todo esto lo hablamos ahora con mi próximo invitado. Nos conectamos ya con Octavio Pescador, analista político y colaborador de CNN en español, investigador asociado y cofundador del Instituto Paulo Freire de la Universidad de California en Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Lo primero que quiero preguntarte con respecto a todo esto que propone Kamala Harris. Estamos cerca de las elecciones, los políticos proponen cosas que los votantes quieren escuchar o que son amables. Ahora, su propuesta, ¿es realista? ¿Es lo que Estados Unidos necesita? ¿Es realizable lo que propone Kamala Harris? Buenas noches, Iván, y a ti, a la audiencia. Pues mira, sí es y ha sido durante muchas décadas, pero no han querido, no ha habido voluntad política. Y cuando tuvieron los demócratas el control de ambas cámaras y la presidencia, decidieron, en ese caso, Barack Obama, fortalecer o apoyar el sistema de salud general, lo que se le conoce como Obamacare, argumentando que era mejor eso porque beneficiaba a todos. Después perdieron la oportunidad y lo único que les quedó como saldo a los inmigrantes que llevan muchos años esperando la regularización, que es una parte de lo que promete Kamala Harris, pues le quedó lo único, sus hijos, que son el programa DACA, que se ha venido tambaleando por las iniciativas que tomó el presidente Trump y unos estados para derogarlo. Cuando vemos a Kamala Harris también tenemos que recordar que apenas Biden asumió la presidencia, le encargó a su vicepresidenta que se encargase del tema de inmigración y de la frontera sur, y mucho no ha pasado. ¿Por qué tendremos que confiar ahora en que Kamala Harris va a hacer todo esto que dice con respecto a la inmigración? Buena pregunta, Iván. Igual acuérdate que en el foro abierto, en el town hall con Anderson Cooper, le hizo la misma pregunta y lo mencionaste de inicio. Oye, antes decías que eran estúpidas esas propuestas de Trump, en particular lo del muro. Y ahora vas a hacer todo. Y no solo eso, les dice también, ustedes tuvieron una política muy distinta en relación a la migración en los primeros años de su gobierno y en estos últimos 4 meses han resuelto todo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Así son los políticos, Iván. Esa es la realidad. Dicen lo que conviene y cuando conviene. Necesariamente las promesas no se cumplen. En este caso, su desempeño como, entre comillas, zar fronteriza, pues fue muy tenue porque en realidad recordemos que lo más memorable, o quizá no muy memorable para unas personas, es cuando hizo dio un argumento de que no vengan hasta los Estados Unidos. Y los jóvenes y las redes sociales lo han tomado como chiste y como burla, ¿no? Entonces, la propuesta es concreta y es viable porque no la iniciaron los demócratas. Es una propuesta que incluso está respaldada, a la que se refiere ella, a la que está impulsando. Iniciaron un grupo de legisladores, incluso algunos muy conservadores por parte de los republicanos, para tratar de darle orden. Primero, la frontera, tienen el problema del fentanilo, de los opioides y las cruces de organizaciones transnacionales criminales, pero también para darle esa oportunidad a aquellos que están aquí contribuyendo y siendo productivos a la sociedad de tener tranquilidad. La gente, Iván, y te lo digo, yo tengo estudiantes que sus padres han sido deportados, fueron deportados precisamente en la era de los demócratas con Obama. Entonces, no es de un partido u otro, es algo que tiene muchos años. Si los dos partidos y representantes están apoyando algo,
tiene más viabilidad, pero se derrumbó durante la campaña. Octavio, mientras hablamos estamos viendo imágenes en vivo de Kamala Harris en Madison, Wisconsin, justamente haciendo uno de sus actos. Vemos que el tema de la inmigración ha sido uno de los temas centrales en la campaña. Ahora, a los estadounidenses, ¿realmente les preocupa el tema de la inmigración? ¿Es un tema tan central para ellos o es un tema que han impulsado los políticos porque les sirve en esta contienda para marcar sus diferencias y para tener un tema de disputa? ¿Cuánto realmente le importa al estadounidense el tema de la inmigración? Le importa más la economía, pero la migración está ligada directamente con la economía. Cuando está mal la economía, se busca un chivo expiatorio, se busca a quién culpar. Y cuando se ve al diferente, al que no es el americano promedio históricamente, recuerda que este país fue fundado por blancos, anglosajones, protestantes. Ese es el credo. Samuel Huntington, un intelectual, profesor en Harvard y consultor de muchos presidentes, argumentó que había una amenaza hispana. La hace y lo retoma y hace una muy buena explicación del sentimiento nativista xenófobo que ha hundido en la población estadounidense casi desde su formación como entidad moderna, como nación-estado moderna. Entonces es algo que es permanente. Van cambiando los grupos que son, digamos, el enemigo o los que son de preocupación. Recordemos que Trump inicia su primera campaña política argumentando en contra de los mexicanos que vienen, que son malos hombres, bad hombres, y hoy en día está hablando de los venezolanos y de otros que están llegando y diciendo que son gente que viene de asilos mentales y de cárceles, ¿no? Entonces el argumento es muy poderoso y lo que conlleva a esto es que la sociedad respalda esos argumentos en muy buena medida. Uno de los ejemplos son las deportaciones. La campaña que anuncia de deportaciones masivas es algo que ya se ha dado en varias ocasiones en los Estados Unidos. Entonces, el argumento ha sido eficaz entonces y es eficaz ahora. Octavio, te pregunto por último, decíamos al inicio que es difícil analizar lo que Donald Trump propone en materia de inmigración porque básicamente propone el muro y deportaciones masivas y no mucho más que eso. Ahora, esas pocas propuestas que ha dado Trump, ¿son realizables o no? O ni siquiera más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que propone Trump, ¿es de alguna manera realizable o es completamente descabellado lo que está proponiendo? Ya ha habido intentos fallidos de hacer deportaciones masivas en el pasado, durante la presidencia de Eisenhower, y tampoco han funcionado. Depende de las condiciones y de la sociedad, como te dije. En el 29, cuando la Gran Depresión, hubo ya una deportación masiva de mexicanos, varios nacidos aquí, estadounidenses, pero fueron llevados en las redadas que se hacían en las comunidades y las mismas gentes identificaban, ve a aquella casa, ve a otra casa, para que se dieran esas redadas. También se dio una operación que ya la mencionó en Espalda Mojada, donde después del programa Bracero, que en los 40, cuando vuelven a necesitar trabajadores mexicanos que los traen, y aquí también tiene que ver algo el gobierno mexicano en aquella época, incluso todavía hay deudas que se siguen pagando de ese programa. Bueno, en aquel momento se dice, ¿sabes qué? Que no vayan más trabajadores mexicanos allá porque estamos industrializando el país también, y Estados Unidos dice, muy bien, te los mando de regreso por ciertas cosas que tenían, y se dio una deportación masiva de cientos de miles. En el primer caso, hasta 2 millones de personas se calcula que fueron deportadas. Entonces, ¿de qué es factible? Es factible. En el segundo caso, en los 50, 54 en particular, la primera fue en 29, 1909, la segunda en 1954, se utilizaron navíos militares para deportar a las personas y una serie de movilizaciones e incluso la Guardia Nacional y otros miembros de las Fuerzas Armadas participaron en estas redadas. Creo que ahorita lo que ha prometido Trump y lo que va a hacer, va a deportar a los criminales de inicio. Y eso para ellos sería muy fácil. Se van a las cárceles y hacen una revisión y lo pueden hacer de inmediato. Aquí la sociedad tiene que estar muy pendiente que los derechos que se han violado históricamente en ese tipo de movilizaciones no se dé, porque mucha de la gente que pagaría las consecuencias no son indocumentados. Octavio, gracias por estar con nosotros. Era Octavio Pescador, analista político y colaborador de CNN en Español, investigador asociado y cofundador del Instituto Paulo Freire de la Universidad de California en Los Ángeles. Gracias por haber estado con nosotros.